Hola, el día de hoy vamos a hablar de la novela de ciencia ficción. Este género literario ha adquirido una gran relevancia, ya que el día de hoy participan en él tanto la literatura como el cine y se exploran universos irreales. Además, es un género que se sobrepone a la realidad cotidiana con el objetivo de hacer una crítica social y mediante el análisis crítico de escenarios futuristas, imaginarios y virtuales, invita a reflexionar sobre problemas y necesidades de las personas y las comunidades del mundo real. Por este motivo, la novela de ciencia ficción se comprende como una narración mediante la exploración de la ciencia y la tecnología y reflexiona críticamente sobre problemas de la sociedad, sin dejar de lado su componente fantástico. Para ello crea sus propios mundos en los que predominan algunos desarrollos científicos y tecnológicos, desconocidos en el momento de la escritura del relato, pero que posteriormente en ocasiones se han concretado y hecho realidad, como la clonación. Por eso, este tipo de relato también se le conoce como novela de anticipación. La primera novela de ciencia ficción fue escrita en el año de 1816 por la escritora Mary Wollstonecraft Shelley, quien con su esposo viajó a Ginebra para pasar allí una temporada y durante una reunión con el poeta Lord Byron y otros filósofos participaron de un concurso de escritura de historias fantásticas y de allí nació la primera novela de ciencia ficción llamada Frankenstein, escrita, como les decía, por la señora Mary Shelley. La novela de ciencia ficción tuvo gran énfasis y gran influencia durante la Revolución Industrial. Recordemos que esta revolución inició en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII y se difundió por toda Europa y Norteamérica durante el siglo XIX. Esta consistió en el paso de una economía basada en la agricultura a otra dominada por la industria, donde la producción de bienes se realizaba en forma mecanizada, es decir, mediante el uso de la maquinaria. Por ello, durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el interés de la novela de ciencia ficción estuvo principalmente en el tema de la relación de las máquinas con las personas, su dominio sobre los seres humanos y sobre cómo éstas adquieren una especie de conciencia. Alguno de los principales escritores de este género fue el señor Isaac Asimov y su libro Yo Robot. Con el paso del tiempo, sobre todo en el siglo XX, las novelas de ciencia ficción estuvieron muy relacionadas con las guerras mundiales, tanto porque involucraron a muchos de los países de diferentes continentes por el elevado número de víctimas y por la destrucción y pobreza que dejaron a su paso. Por ello, estas novelas de ciencia ficción de la segunda mitad del siglo XX se dedicaron principalmente a la crítica de la industria que se pone al servicio de la guerra y al modo como se replican situaciones en las que una sociedad es vencida o dominada por otra. Un ejemplo de este texto es el libro La Guerra de los Mundos del señor Herbert George Wells. Las novelas de ciencia ficción también estuvieron o también se enfocan en el marco de los nuevos avances. En este caso, la investigación y el desarrollo de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI tuvieron nuevos avances que superaron las diferentes etapas de industrialización. De ahí que las novelas de ciencia ficción de este periodo se enfoquen en mundos futuros tan tecnológicos que la noción de humanidad se ha perdido y además las personas se han acoplado a las máquinas, casi formando un solo organismo. En este caso, tenemos, por ejemplo, un pequeño fragmento de William Gibson llamado Neuromante. Las novelas de ciencia ficción tienen un lenguaje muy especial. Ese lenguaje debe recurrir principalmente a la verosimilitud, es decir, la apariencia de la verdad, para validar que sus escritos y crear en el lector la sensación de que estos escenarios se narran son realmente posibles y que no es descabellado que los hechos contados puedan llegar a suceder en el futuro. Por ese motivo, las novelas de ciencia ficción parten de los conocimientos y descubrimientos que se han realizado hasta el momento de su escritura, y así como de los avances y proyectos tecnológicos o teorías científicas y posibilidades
que precisamente las narraciones de ciencia ficción se encuentran relacionadas con máquinas descritas, con lenguaje técnico y científico, como naves espaciales, robots, computadoras, submarinos, armas, que son conocidas por los lectores. Pero también interviene el plano de lo ficcional, y esas máquinas y teorías conocidas sufren modificaciones y ampliaciones y especificaciones y mezclas que se realizan entre ellas y los seres vivos a partir de la experimentación y la aplicación científica. Esto requiere el uso de un lenguaje especial en las novelas de ciencia ficción que por lo general se logra mediante neologismos. ¿Pero qué es un neologismo? Un neologismo es un vocablo o acepción que se le da a una lengua para determinar que algo se puede aceptar o incluir. En este caso, términos como ciberacoso o inclusive términos ahora como, por ejemplo, googlear o whatsappear, o todos estos términos pueden ser llamados de esa manera. Términos que se relacionan con la cibernética. La ciencia ficción también tiene interacción de varios elementos dentro de la novela. Allí interactúan tanto los temas como los personajes, como los lugares que se crean. De esta manera, estos elementos se encuentran interrelacionados y te dan cuenta de los elementos que allí establecen. Los desplazamientos humanos también son establecidos ya que traspasan los límites de la realidad inmediata y conocen mundos paralelos. Desplazarse a través del tiempo o viajar a través de lugares desconocidos son inquietudes exploradas a través de la novela de ciencia ficción. Otro elemento importante es la experimentación con seres vivos. El cuerpo y sus formas es otro de los campos de la novela de ciencia ficción. Este ha sido utilizado para construir historias y dramas donde el cuerpo tiene posibilidades dado su dureza, su fortaleza y sus características. Y esto ha permitido la idea de humanidad se conciba sobrepasando los límites de la biología. La novela de ciencia ficción también es un elemento muy importante como crítica social, ya que el mundo y sus condiciones sociales no han sido ajenos a la narrativa de este género. En sus obras, los escritores de ciencia ficción han creado mundos distópicos como una forma de cuestionar el statu quo de lo establecido. Recordemos que una distopía es una representación ficticia de una sociedad futura con características negativas que causan alienación de los seres vivos. También las invenciones son un elemento muy importante en este género. Allí, los autores de ciencia ficción tienen la habilidad de tomar paisajes reales, ya sea del interior o del exterior de la Tierra, y crear escenarios desconocidos o futuristas. Para finalizar entonces, tenemos claro que la novela de ciencia ficción maneja temas dependiendo de la evolución temporal. Entonces, desde ese punto de vista de la evolución temporal, entonces, en inicios del siglo XIX se mezclaba la fantasía con la ciencia y la técnica. En el siglo XIX e inicios del XX se trabajaba la relación de los seres humanos con las máquinas. En el siglo XX se critica la industria al servicio de la guerra y al dominio de las sociedades sobre otras. Y a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, entonces los temas principales, la fusión humana con nuevas tecnologías y los avances en ciencia y genética. También tenemos temas de ciencia ficción según la interacción con sus elementos. Entonces tenemos, por ejemplo, los viajes en el tiempo, donde viajeros con conocimiento de ciencia hallan nuevos seres, o por ejemplo desplazamientos interplanetarios e intergalácticos, experimentación con seres vivos, los cyborgs y los androides, sociedades distópicas y por último las invenciones. Bueno, en general entonces, todo esto ha sido un poco sobre la novela de ciencia ficción y sus características, un género muy interesante que con toda seguridad estoy seguro que les va a llamar mucho la atención y será tal vez uno de sus principales géneros literarios. Gracias por escuchar este video
Y seguimos entonces con el tema de la novela de viajes.